¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes el acontecer nacional e internacional en sus diferentes caretas políticas, seguridad, economía, en fin, de verdad siempre es un gusto compartir con ustedes reflexiones, opiniones y siempre es verdaderamente placentero que nos dejen su comentario, que nos digan qué piensan de este canal que es suyo, que lo hemos ido construyendo con ustedes, que nos dejen sus opiniones políticas, sociales, denuncias, nos ayudan muchísimo los temas que quieren que tratemos. Todos los revisamos, algunas veces pues no nos da tiempo obviamente de tratarlos todos, pero les garantizo que todos se revisan, todos se evalúan y todos se intentan abordar. En esta ocasión, bueno, ha sido una jornada muy particular el día de hoy, ¿eh? Hay muchos temas, por supuesto, flotando en el aire, desde el tema de las pensiones, ¿no? Que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció precisamente cómo serán estas reformas, que incluso buscará llegar a acuerdos con los empresarios para asumir él el costo, el gobierno, el costo precisamente de las mismas, pasando, por supuesto, por los diversos comentarios que se han suscitado alrededor del regreso de Manlio Fabio Beltrones, que en una entrevista con medios sonorenses, pues caray, vino a reforzar este discurso que han lanzado ya de una manera clara, contundente, los integrantes de la oposición al más puro estilo de la derecha, como lo hizo en su momento Donald Trump, como lo hizo Bolsonaro, e incluso como lo hace ahora un personaje como Milei, sin olvidar, por supuesto, lo que ha hecho Agustín Laje o el propio Abascal en España, y en donde tratan de normalizar comportamientos antiéticos, comportamientos racistas, comportamientos clasistas, comportamientos incluso ilegales. ¿Para qué? Para que la ciudadanía no los juzgue con la misma dureza e incluso, por supuesto, se vea hasta cierto punto seducida y consideran que es algo común, ¿no? Que es algo normal, en pocas palabras, así como de repente escuchamos a Salinas Pliego decir que es normal la desigualdad a través de corifeos como Carlos Mota, que dice, ¿para qué combaten la desigualdad? En cualquier democracia, en cualquier país del mundo hay desigualdad, sí, la diferencia es la proporción de la misma y la cantidad de las personas que están en la parte de abajo cuando hablamos de desigualdad, pero eso no lo dicen, pero sí lo manejan como algo normal y tú escuchas a mucha gente empezar a referirse, por ejemplo, a los acuerdos del PRI y el PAN, ¿no? Como son acuerdos normales en la política, no son ilegales. A ver, no nos tapemos los ojos, no nos hagamos, no tratemos de justificar lo que está mal. Y en esta ocasión, parte porque Manlio Fue Beltrones, en esta entrevista interesante, sin duda alguna, señala que pues, él trabajaba para la Secretaría de Gobernación y que hacía precisamente trabajo para la campaña en la década de los setentas de Mario Moya, ¿no? Que para mucha gente iba a ser el candidato presidencial y por obvias razones el sucesor de Luis Echeverría Álvarez, y que desde gobernación él operaba precisamente en su beneficio, ¿no? Que cuando ya no fue Moya, que se quedó José López Portillo, lo llamó Gutiérrez Barrios y lo integró ahora a su equipo de trabajo. Es decir, abiertamente diciendo que Gobernación operaba para el candidato del PRI y cómo se involucraba con la Dirección Federal de Seguridad. Y habrá gente que nos diga, eso es trayectoria, experiencia política. No, perdón, eso está mal. El gobierno no tenía por qué llevar a cabo ese tipo de acciones y después nos vienen a decir que México ha vivido una democracia. Ahí sí, tristemente tengo que coincidir políticamente con una expresión política que dijo este literato, Mario Vargas Llosa, que yo insisto, como literato excepcional, como político lamentable, un político de derecha, en donde en ese momento habló de que México era una dictadura perfecta. Pero también, por supuesto, con lo que se da a conocer de este regreso, entre comillas, regreso de Felipe Calderón y de Roberto Madrazo en la campaña de Xóchitl Gálvez, la propia Xóchitl Gálvez, quien abiertamente pues, recibió con bombos y platillos a Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Que dijo, yo tengo una muy buena impresión de él. Y uno se pregunta aquí, a ver, Beltrones, Calderón, Madrazo, ¿de verdad? Nos hablan de una modernidad, nos hablan de hacer las cosas diferentes, nos hablan de que las cosas van a ser más parejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ni Calderón, si ni Madrazo, si ni Beltrones, que ahora tienen obviamente un peso específico en todo el ecosistema de la oposición,
alguna vez quisieron hacer las cosas diferentes. Por eso les ponía de, el ejemplo de Manlio Fabio Beltrones en esta reaparición donde abiertamente señala, yo voy, ¿no? ¿Por el PRI o voy por el PRD? Por alguno de ellos dos busco regresar al poder legislativo, sin dejar de lado, por supuesto, lo que pasa con Margarita Zavala, con Max Kaiser y con otros personajes quienes de manera enfática cuestionaron a los medios de comunicación porque no apareciera en primeras planas el evento de Xochitl Gálvez, asegurando que vive en un cerco informativo, que los medios se vendieron, que los medios están tratando de silenciar a este gran fenómeno que es el huipil dorado, la gelatina bollante. Cuando uno se pregunta, ya son jefes editoriales, ya son editores, ya también saben de periodismo. Eso, perdone, aquí y en China se llama presión. Se llama presión por parte de los políticos hacia los medios de comunicación, exigiendo que publiquen lo que ellos quieren. Y es un comportamiento normal de parte de la derecha y de parte, por supuesto, de gente como Zavala o de gente como Kaiser o de gente como Cortázar, que están acostumbrados precisamente a manejar la información, a manipular la información, a dosificarla con base en su propio interés, a censurarla y a ir detrás, pero detrás de todo aquel informador o informadora que los cuestione. Entonces hablamos precisamente de un comportamiento que no es menor y que se da en el marco de toda esta jornada ya bastante, pero bastante pronunciada, en donde el Instituto Nacional Electoral, a través de su comisión relacionada con esta área, pues anuncia precisamente que ya hay fecha para los 3 debates que sostendrán Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Maínez, y que también ya hay sede para los mismos. Y esto después, digo, fue coincidencia, el INE no lo hizo presionado o impulsado por esta bravata por parte de Xochitl Gálvez y su equipo, que de plano ya Xochitl Gálvez dijo, vamos a debatir, ¿no? Vamos a debatir. Y esto fue porque Claudia Sheinbaum primero le dijo, pues debatamos lo de García Luna, y Gálvez le tomó la palabra y le dijo, ok, vamos a debatir. El problema aquí, ¿cuál es? Está bien que ellas dos se enfrasquen en esta diatriba, pues a final de cuentas son las candidatas, ¿no? Y está bien que contrasten ideas y que contrasten cuestiones de seguridad y todo eso. Dudo, no sé, me llama la atención cómo va a defender Xochitl Gálvez el tema de Genaro García Luna. Realmente me va a llamar mucho la atención. Ella ya intenta argumentar un poco con el asunto de Omar García Harfuch, pero me parece que por ahí tiene 2 que 3 puntos sumamente vulnerables. Pero a ver, antes de tratar de profundizar sobre este punto, no dejar de señalar la manera en cómo se ha referido la oposición a este tema. ¿Por qué? Porque Kenia López Rabadán, así como otros personeros de Xochitl, de plano obviamente utilizando X y demás, arrobaron a Claudia Sheinbaum y dijeron, ya está aceptado el reto, ¿no? Ahora, a ver si te dejan a Claudia Sheinbaum, como haciéndola ver o pensar que tenía que pedirle permiso a Andrés Manuel López Obrador. Pero eso sí, ellas aseguran que defienden al feminismo, que defienden a las mujeres por igual y que están en contra de la violencia política de género. Cuando lanzan este tipo de arengas y este tipo de bravatas, que insisto, no tienen por qué ni para qué. Si ya Gálvez y Sheinbaum están dentro de su dinámica, que me parece muy lógica y me parece normal y esperada incluso, creo que se ha prolongado bastante, se ha postergado bastante. ¿A qué vienen esos comentarios por parte del equipo de Galvez? ¿A qué vienen esos comentarios casi, casi como de niños de primaria, ¿no? De secundaria, a ver si tu mamá te deja, nos vemos en la salida, pero a ver si te dan chance de ir. Lo único que hacen es rebajar el nivel, por supuesto, de su posible, pues, bueno, de su candidata. Ahora, pero eso quiero platicárselos el día de mañana. El día de hoy les pongo estos ejemplos y bueno, por supuesto, cerrar con Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, pues ya anunció, ¿no? Que va a organizar un partido político, Sandra Cuevas, pensando para 2025, o sea, no se está presionando ni mucho menos Sandrita Cuevas, ¿no? Y que va a buscar la presidencia de la República en el 2030. De verdad que a mí me encantaría de verdad, y aquí voy a tomar de referencia una frase de Pedro el Cosmonauta en X.
ser testigo de todo el proceso que lleva el cerebro de Sandra Cuevas para tomar una decisión. De verdad, me parece ya entre espeluznante, pero a la vez seductor, ¿no le parece? O sea, ¿qué pasa por toda la cabeza de Sandra Cuevas desde que se levanta, analiza, piensa, planea, desayuna, pasea al gato, agarra al oso de peluche y llega a la conclusión que quiere ser presidente de la República, va a formar un partido y va sobre el PAN, PRI, PRD y todos los que la rechazaron? De verdad que es interesante, ¿eh? O sea, ya es un sujeto de estudio muy particular este comportamiento, pero eso nos lleva al tema de fondo que quiero compartir con ustedes, además de toda esta información que les pongo sobre la mesa, y es el tema del poder. El poder marea, el poder saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Cuando uno está en una situación de poder, es cuando más fácil se puede traicionar a sí mismo y más fácil comete errores que en otra circunstancia difícilmente lo haría. Pero sobre todo cuando se le nubla muchas veces la razón, cuando muchas veces no te das cuenta por la arrogancia que te da el poder lo que sucede a tu alrededor y crees y piensas que cada decisión que tomas es la más acertada o que crees o piensas que todo aquel que está a tu alrededor debe de pensar igual que tú, o que te es leal, o en un momento dado que te tiene que aguantar. Y eso reitero, hemos cometido errores todos los que de una manera mayor o menor hemos tenido poder cercano. Pero en el caso concreto de los políticos, esto se eleva a niveles verdaderamente sociópatas. Em, Hay una palabra que utiliza, ahorita me acuerdo, que utilizan precisamente los expertos para referirse a ello. Lo coloquial sería, es delirante. El poder los vuelve personajes verdaderamente delirantes, personajes que están convencidos que ellos son los salvadores precisamente de la patria y que cada uno de sus actos se justifica porque ellos están ahí, en esa esfera precisamente del poder, porque ellos son los que lo ejercen, los que permiten precisamente al resto de los mortales existir, coexistir o sobrevivir. Y es que si usted rebasa esta gama de personajes que acabamos de tocar y que ya están involucrados en el proceso electoral de este año, no me dejará mentir que hablamos de personajes con poder en diversos niveles. Manlio Fabio Beltrones, un hombre que fue un vicepresidente de este país, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa era quien marcaba el derrotero de esta nación. Muchas de las decisiones que se tomaron en el poder legislativo fueron de la mano de Beltrones, que se imponía de manera contundente a la bancada panista. Y varias veces la bancada panista respondía a las órdenes de Beltrones, aunque él era priista. Y muchas veces Beltrones lanzaba verdaderas frases contundentes en contra de Felipe Calderón Hinojosa y de los excesos de Felipe Calderón Hinojosa. Y no porque fuera un héroe ni mucho menos, ¿eh? Hablamos precisamente de un juego de poder. Era el único personaje de toda esa administración que no era panista, que se veía de tú a tú con el presidente de la República. Que una palabra de él, vaya que pesaba. Lamentablemente, sí, porque nadie puede negar que Beltrones es uno de los personajes que mejor conoce el sistema político de este país. Pero precisamente por eso está tan podrido como ese sistema político. Un hombre que se forjó, como se los decía al principio, en gobiernos como el de Luis Echeverría, con gente como Francisco Gutiérrez, bueno, con ese Gutiérrez Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios. Es decir, estamos hablando de un personaje que surgió de las cloacas del poder y que alcanzó tal importancia que no se daba un paso en el poder legislativo si Beltrones no alzaba la ceja. Y cuando quería boicotear a Calderón, lo boicoteaba. Y cuando quería apoyarlo, lo apoyaba. Y si Calderón pudo rendir protesta, no fue porque Vicente Fox lo pudiera esconder en su bolsillo, fue porque Beltrones llegó a un pacto precisamente para avalar ese fraude electoral. De la mano, por supuesto, de las decisiones, como lo hemos platicado en otras ocasiones, de organismos internacionales
que ordenaron que así fuera la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a costa de lo que fuera, pero era determinante en la negociación que Beltrones estuviera de acuerdo. Y así fue, en un momento en el cual Beltrones era más incluso que la propia dirigencia nacional del PRI. Y después, cuando él mismo fue dirigente nacional del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, vaya que el hombre supo marcar un caminito para defender sus propios intereses, para desviar recursos a favor del tricolor. Y la gran pregunta es, ¿usted cree que es un personaje de esta naturaleza, que fue gobernador de Sonora, que sabe quién mató a Luis Donaldo Colosio perfectamente? ¿Usted cree que este hombre va a aceptar estar retirado tanto tiempo del poder? El poder los llama, el poder los seduce, el poder los hace transpirar completamente. Y de ahí pasamos a Felipe Calderón, un hombre que fue gobernante de este país, que llegó al poder, ya lo hemos dicho, de manera fraudulenta, que lo ejerció con mano de hierro, que respondía a las directrices precisamente del gobierno de Estados Unidos, del complejo industrial militar, del poder económico, y que no tuvo ningún tipo de limitación para ensangrentar este país con tal de despojarlo de sus recursos naturales, con tal de seguir generando recursos millonarios para la industria de la guerra. Ese fue Felipe Calderón Hinojosa, un hombre que manejó a su antojo completamente a la bancada del Partido de Acción Nacional, que hizo a un lado a los panistas que se atrevieron a cuestionarlo en alguna ocasión, y lo cuestionaban no crea porque los panistas estuvieran muy preocupados, sino porque querían obviamente el pedazo del pastel, y un pastel envinado de Calderón con el cual se atragantó definitivamente. Pero llegó a ser tan, pero tan rebasado por el poder Felipe Calderón Hinojosa, que fue capaz de criminalizar a personas totalmente inocentes, a estudiantes recientemente masacrados en Villas de Albarca. ¿O qué me dice de los estudiantes del TEC de Monterrey, por citarle algunos casos? Llegó a tener o a ufanarse tanto de su poder que simplemente ni veía ni escuchaba, remitiéndonos, por supuesto, a aquella frase de Carlos Salinas de Gortari. Y nos vamos con Roberto Madrazo rápidamente. Roberto Madrazo, un hombre que fue gobernador de Tabasco, que Cedillo impidió que alcanzara la primera magistratura del país. ¿Por qué? Porque no le tocaba ya al PRI, porque el pacto internacional era poner a Fox, poner al PAN, a los bravos del norte. Era la continuidad del neoliberalismo y Madrazo no la garantizaba. Pero Madrazo llegó a ser un verdadero cacique de Tabasco, tomando a cualquier integrante de la oposición, ya fuera con su desaparición, con su represión o sobornándolo. Un enemigo natural de Andrés Manuel López Obrador y que es un gran negocio con las medicinas. La distribución de las medicinas. ¿Por qué cree usted que le dolió tanto a Madrazo? ¿O por qué cree usted que inició esta campaña constante, cotidiana de Latinos en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Solamente porque Loret de Mola quiso fingir que era el periodista crítico del gobierno. Loret no define la línea editorial de Latinos. Aun y cuando puede ser socio de la misma, sigue siendo un empleado bien pagado en muchos sentidos. La define Roberto Madrazo y el grupo de intereses que está a su alrededor. Y Madrazo mismo se vio afectado cuando López Obrador se lanzó en contra del cártel de las medicinas, en contra del cártel de las farmacéuticas. Madrazo tiene un negociazo. Hizo lo mismo que hizo Genaro García Luna en la seguridad, lo hizo Roberto Madrazo, creando estas empresas dedicadas a este negocio. Por supuesto que en cuanto el gobierno les para el negocio y empieza a traer medicinas del extranjero, Latinos se le va directamente al cuello al gobierno en todo momento, porque Madrazo no podía aceptar que le quitaran un negocio de esa envergadura. Es otro hombre enfermo completamente de poder. Les mencionaba hace un momento el trato de Margarita Zavala, de Max Cortázar, del propio Max Kaiser hacia la prensa. Ese es un trato, ellos tres no es que tengan un gran poder o sean los líderes, no, de un movimiento, no, pero son los ejecutores que reflejan precisamente la manera en cómo el poder político se quiere imponer siempre al medio de comunicación, cómo quiere manejar al medio de comunicación hasta la saciedad para que el medio no pueda imprimir nada a menos de que ellos sean los que quieran, a menos de que sea lo que ellos quieren precisamente que se imprima. Son las diferentes rostros y facetas del poder. Quiero un ejemplo, Broso. Broso llegó a tener tanto poder en los medios como figura, que su voz era escuchada, que nadie le negaba una entrevista a Broso, que todos aceptaban ir con Broso,
La gente lo veía como una referencia de lo disruptivo, del personaje capaz de cuestionar con humor, del hombre que podía decir muchas cosas porque a final de cuentas era un payaso, según sus propias palabras. Influía directamente en la opinión pública Broso. Tal es el grado que cuando Víctor Trujillo se despoja de la peluca y habla por sí mismo, el programa ya no tuvo el mismo éxito, ni la misma trascendencia. Incluso la presencia de Víctor Trujillo en tercer grado se diluye ante la de los otros comunicadores, a pesar de que es un tipo que está preparado para hablar y expresarse, y a pesar de que es él el que está atrás precisamente de Broso. Pero la careta de Broso le permitía un comportamiento que a otros no. Bueno, llega a tal punto Víctor Trujillo que se lanza precisamente a acusar al gobierno federal de dictador cuando él sabe perfectamente todos los avatares que se vivieron con Peña, con Calderón, con Fox, gobiernos que le tocaron en su pináculo en la carrera. Él lo sabe perfectamente. Él sabe los despojos que hubo, la censura, la represión, las torturas en contra de medios de comunicación. Y sin embargo ahora se atreve a comparar lo que pasa en esta administración con las anteriores solamente porque le toca defender estos intereses. A ese nivel tenía el poder Broso y ahora obviamente la soberbia, la vanidad no lo hace entender que ya no tiene esa misma fuerza, pero sigue jugando para ese grupo de personas y sigue generando, por supuesto, comentarios y sigue generando a final de cuentas algún tipo de reacción. Ese es uno de los puntos que no podemos dejar de lado. Por eso hoy, cuando el presidente lo exhibe, en este video que ya lo comentamos hace unos días nosotros, le contesta por vía de X, que insisto, yo creo que está bien que se haya interacción con el presidente. Si el presidente te habla, pues respóndele, ¿no? No pasa nada, no te va a censurar, no te van a reprimir, no te van a correr del medio donde estás. Eso ya lo demostró López Obrador. Entonces, él le responde, pero la respuesta de Víctor Trujillo de Broso es verdaderamente fuera de cualquier nivel periodístico. Entiendo que Broso puede decir, pues yo soy un payaso grosero, alburero y por eso respondo. Pero me llama la atención que al final le vuelve a decir dictador. Pues qué dictador tan chafa es Andrés Manuel López Obrador. Los dictadores de América Latina se sienten avergonzados de un personaje tan enquencle. ¿Se imagina que le hubiera dicho dictador a Pinochet? Ni la nariz roja hubiera estado libre. Es exagerar en los términos. Pero vemos otro personaje desesperado por el poder. Y finalmente el caso de los Fosfo, que hoy también fueron noticia, cuando le entregaron los tenis Fosfo a Jorge Álvarez Maínez, su candidato. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que se los entregó Samuel García. Samuel García y Jorge Álvarez Maínez, ninguno de los dos le llega ni a la mitad de la popularidad de la creadora real de los Fosfo. Pero es ese egolatría, misoginia, soberbia de dos personajes quienes se atreven a decir que abanderan causas modernas, cuando en realidad son representantes de un machismo muy, pero muy enterrado en la política de nuestro país. ¿A ustedes qué opinan de este tema del poder? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, por supuesto, déjenos su comentario, denle a la campanita, déjenos su like, no lo olvide, suscríbase, le repito, y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Yo los espero en un ratito para seguir platicando de la política nuestra de cada día. Gracias.